Muchísimas gracias al profesor Torrella. Vamos a iniciar a continuación las dos mesas de debate previstas, como saben ustedes, en el programa de esta jornada para celebrar el Día Mundial de la Refrigeración. Incorporamos dos sillas nuevas porque van a ser 6 los ponentes a los que voy a ir nombrando y voy a pedir que, por favor, vayan subiendo y ocupando su sitio de izquierda a derecha. El primer invitado de esta mesa, que se va a desarrollar bajo el título genérico de puesta en valor de la refrigeración en la sociedad, es Clemente Mata, subdirector general del Fomento Industrial y Asociativo Agroalimentario del Ministerio de Agricultura. Si es tan amable, por favor, subimos hasta el escenario. Muchísimas gracias. Don Francisco Ortihuela es director general de AEMETIC, Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de Información, Telecomunicaciones y Servicios y Contenidos Digitales. También se incorpora aquí, izquierda derecha, si son tan amables. Doña Paula Cinto, técnico del área de sostenibilidad de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Muchísimas gracias, Paula. Javier Pablo García, responsable del Departamento de Productos y Servicios de OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Don Víctor Manuel Garrido García, regional de Mantenimiento e Ingeniería de Madrid, NH Hotel Club. Y por último, don Javier Rey, catedrático de Ingeniería Técnica de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid. Ahora yo les pediría para todos ellos, como bienvenida, un aplauso por la mañana. Ya está constituida, por tanto, nuestra primera mesa de debate de esta mañana, que nos va a llevar allá en torno al mediodía. Y vamos a tener la oportunidad de charlar con todos ellos. Se han dado cuenta que a la hora de nombrarles agrupan numerosos sectores relacionados, como no podía ser de otra manera, con el sector de la refrigeración y la climatización. Pero en cualquier caso son diferentes puntos de vista los que vamos a ir abordando y vamos a tener la oportunidad de conocer un poco en profundidad a lo largo de esta mesa de debate. La primera pregunta que a mí me gustaría formularles es una pregunta muy rápida a la que les voy a pedir una respuesta igualmente rápida. Les voy a pedir un esfuerzo, por tanto, en esta primera ronda, que es una pregunta común para todos ellos, para abrir un poco el debate. Y es nada más y nada menos que una pregunta genérica: ¿por qué son tan importantes, lógicamente, la climatización de espacios y o la cadena de frío para una entidad económica o social como la que cada uno de ustedes representan? ¿Por qué es tan importante? Don Clemente, ¿tiene usted la palabra? Muy buenos días a todos y muchísimas gracias a la organización por haber contado con nosotros, con el Ministerio de Agricultura, para poder estar aquí compartiendo con ustedes pues esta mañana, esta sesión tan interesante. Bueno, pues muy rápidamente, ¿por qué es tan importante para el sector al que yo me dedico la refrigeración y todo lo que tiene que ver con la climatización? Pues en primer lugar, yo creo que todos vamos a poder decir algo muy rápido, muy claro. El principal es el consumidor, hacia qué nos dedicamos, ¿no? Entonces, yo creo que es un elemento común. Y ya bajando ya al sector al que nos dedicamos cada uno, porque en lo que a nosotros respecta, al Ministerio de Agricultura y a la Dirección General de Industria en la que yo trabajo, porque nos dedicamos a satisfacer una de las primeras necesidades, la necesidad primaria más importante, que es alimentar adecuadamente a la población. Perfecto. Muchísimas gracias por la concisión. Señor Ortihuela, por favor, tome usted la palabra. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es importante porque vivimos en la economía del dato y el dato está en servidores y los servidores, luego lo explicaré más en detalle, pero por la rapidez ahora de la respuesta, los servidores necesitan estar aclimatados. Por eso es tan importante. Sin aclimatización no habría dato. Tiene usted una pregunta pendiente, claramente, ya, como fallo de climatización, nos quedamos sin datos. Correcto. Especialmente grave. Exactamente. En esta época en la que estamos, ¿no? Paula, por favor, Paula Cinto. Buenos días. Bueno, ante todo me uno también a las felicitaciones a los organizadores y el agradecimiento por habernos invitado. Y bueno, como FIAP representa la industria de alimentación y bebidas, mi respuesta es bastante parecida a la de Clemente. Nuestra actividad principal es poder dar alimentos y bebidas de calidad y seguros, ante todo, a la población. Entonces, mantener la cadena de frío a lo largo de, no solo en nuestro eslabón, sino en toda la cadena, es algo primordial para ello. Perfectamente. ¿Me confirma entonces que la cerveza seguirá siendo en España fría, no caliente como en Alemania? Sí, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Javier Pablo García, de la OCU, por favor.
Pues nada, lo mismo, muchas gracias a la organización por contar con nosotros aquí en esta jornada y volvemos un poco casi a lo mismo, la parte de alimentación para los consumidores es fundamental, pues al final nos necesitamos alimentar y alimentar en buenas condiciones y luego también es muy importante, yo creo, otros dos aspectos, la parte de climatización, tanto lo que es calentamiento como refrigeración, sobre todo para el confort y para el día a día que tenemos, no solo en nuestros hogares, sino, como antes han comentado, también en el transporte, en el trabajo, o sea, son dos aspectos muy fundamentales. Perfecto. Además, en esta mesa de debate usted representa a los consumidores, con lo cual tenemos muchas pendientes, sin duda. Don Víctor Manuel, adelante. Muchas gracias por la invitación. Me uno a las gratificaciones por parte de los compañeros. Hombre, todos creo que hemos estado alguna vez en un hotel y el punto de la climatización, cuando vemos que esa baja o sube, rápido hacemos la llamada a recepción para decir, oye, aquí está fallando algo. Entonces, lo que es desde el punto de vista de climatización, hay que dar unas condiciones de confort a los clientes. Entonces, para lo que es nuestro sector, pues es muy crítico. Y luego, desde el punto de vista de refrigeración, también, y en la cadena alimenticia, pues también lo tenemos muy en presente, porque no dejamos de estar dando también alimentos a los clientes. No me resisto a preguntar, hemos visto un vídeo al comienzo de la organización en la que se decía que la temperatura ideal de un hombre es 22 grados y la de una mujer 25. ¿Reciben ustedes también quejas en este sentido de por qué tengo frío, no? Correcto, incluso psicológicamente actuamos ya desde el punto de vista de recepción cuando llegan las personas más o menos para encaminarles a una habitación que puede ser más calurosa por orientación en vez de en otra. Perfecto, muchísimas gracias. Don Javier Rey, cierra esta primera ronda. Sí, nosotros desde el ámbito de la universidad tenemos una responsabilidad social importante en la formación de buenos ingenieros en el campo de la climatización y la refrigeración, obviamente. Pero además también tenemos otra responsabilidad social que es la investigación y el desarrollo, el buscar nuevas tendencias, nuevos retos que, tanto de Europa como a nivel mundial nos están imponiendo, ¿no? Pues les agradezco a todos ustedes la concisión, la brevedad en esta primera pregunta. Mantenemos la misma metodología, si me permiten, con la segunda, que es ponernos en el peor de los papeles, de las situaciones, ¿no? ¿Qué ocurriría si no existiese la climatización en los espacios que, lógicamente, ustedes controlan, ¿no? Empecemos por la punta, es decir, con el señor Clemente Mata, si es tan amable. Sí, estará ya en abierto, ¿no? A ver si conseguimos que ese sí. Adelante. No llegaría a decirle catástrofe, pero casi podría ser, ¿no? En primer lugar, porque no solo haría peligrar la naturaleza de muchos tipos de alimentos, refiriéndome específicamente a lo que me he dedicado, a lo que me he referido anteriormente, sino que pondría en cuestión y pondría sobre todo en alto riesgo la seguridad alimentaria. No solo, las dos vertientes podemos decir, no solo la seguridad alimentaria desde el punto de vista de abastecimiento suficiente y regular de alimentos a la población, sino también desde el punto de vista de las condiciones higiénico-sanitarias. Cuando baja o sube la temperatura, pueden aparecer o empezar a proliferar elementos patógenos que sin duda afectarían a nuestra salud. Muchísimas gracias. Señor Ortiguela. Bueno, pues un día sin climatización sería imaginemos un día sin datos o un día sin telecomunicaciones, ¿no? Ya hoy cuando salimos de casa y se nos olvida el teléfono, volvemos, estemos donde estemos, pues imaginemos un día entero sin datos y sin telecomunicaciones. Es imprescindible la climatización para el buen funcionamiento de los aparatos electrónicos, sobre todo servidores y equipos de telecomunicación. Lo cual, sería un auténtico drama. Esperemos no llegar a él. Paula Pinto, por favor. Bueno, si en la industria de alimentación y bebidas no contásemos con sistemas de refrigeración y climatización, como muy bien ha dicho Clemente, el poder garantizar las condiciones de seguridad alimentaria y también la calidad de los productos sería prácticamente imposible. Existen varios tipos de procesos de degradación de un producto, como pueden ser físicos, por ejemplo, la pérdida de agua o las reacciones químicas y bioquímicas por las enzimas que degradan el producto, y sobre todo el crecimiento de patógenos, que esos procesos de degradación se van ralentizando, limitando a medida que baja la temperatura. Entonces,
Es que, aparte de que si no tuviésemos sistemas de refrigeración no tendríamos la cerveza fresquita, que creo que es un drama, sobre todo en días como hoy. Sin duda, sin duda. La voz de la OCU en esta mesa de debate. Un poco volvemos a cosas que ya han mencionado. Yo creo que ahora imaginarnos en una vivienda estar sin un frigorífico pues es algo impensable. Y es algo impensable también la forma que tenemos toda la cadena alimenticia de cómo nos llegan a nosotros los productos y poder utilizarlos. Y también cómo tenemos montada un poco nuestra vida, lo han comentado antes, de comprar una vez a la semana, de poder tener almacenados los productos que de otra forma no los podríamos tener. Y también en lo que puede pasar en la parte, digamos, de climatización de los hogares, pues hombre, quizá sería menos dramático y al final de alguna u otra forma nos intentaríamos adaptar, pero vamos, nadie hoy en día pues el poder disponer de calefacción cuando hace frío o días como hoy poder disponer de algún sistema de refrigeración que un poco te hagan la vida un poco más cómoda. En la parte de alimentación es que yo creo que es un poco inimaginable y sería dramático. Imagino la centralita de los hoteles cuando no funcione el aire acondicionado de forma masiva. Eso sería ingobernable. El problema sería bastante importante empezar a desviar a los clientes de unos hoteles a otros. O sea, sería bastante impensable. Por eso casi todo lo tenemos redundado para que no suceda eso, pero sería impensable no poderle proporcionar unas temperaturas de confort al cliente. Y además creo que habéis elegido perfectamente el día para lo que es. No lo hemos elegido, ha coincidido. Hasta ahí no puede llegar a FEC ni a EFIT. Entonces, nosotros sí sería impensable a día de hoy no poder dar esas condiciones de confort a nuestros clientes. Luego, lo que también estamos hablando de la cadena alimenticia, pues también al final sería impensable. Las cámaras también en general suelen estar redundadas para que no tengamos ningún problema. Y hasta ahí es donde más o menos tenemos que dar un servicio al cliente, que es, como decías, la centralita, si no saldría ardiendo cuando empieza a haber problemas de que no soy capaz de conseguir la temperatura deseada. Bueno, pues espera a ver tal. Y correcto. Eso sí que conllevaría. Muchísimas gracias. Señor Rey, cierra usted la ronda. Bueno, pues muchas gracias. Yo diría que si no existieran las máquinas de frío o las bombas de calor, entonces ninguno de ustedes ni yo aquí estaríamos contando o yo exponiendo en este planeta, porque estaríamos violando uno de los principios más fundamentales de la física, que es el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica establece, en el enunciado de Clausius-Planck, ya del siglo pasado, establece la existencia, porque es una ley fundamental de nuestra naturaleza, la existencia de estas máquinas. Por tanto, yo diría, sí, existen y son obligatorias. Bueno, parece ciencia ficción lo que he preguntado a la mesa, pero hace relativamente poco tiempo tuvimos el conocimiento del apagón que se produjo en Argentina y los problemas enormes que provocó. Yo lanzo la pregunta y no sé si alguien se lanza también a responderla, ¿no? ¿Estamos preparados para una situación como esta? Tal vez el señor Abad. Pues, desde luego, al nivel que ocurrió en Argentina, me temo que no. O sea, una caída de tensión o un corte de electricidad, suministro de electricidad a un nivel en el cual operadores individuales no están preparados, pues seguramente no. Tendrías que tener unos medios de generación de energía, en particular, pues propios, ¿no? Y en este sentido, cuando hacía usted la pregunta, voy a poner un ejemplo de una industria que he estado visitando hace poco, por motivos, evidentemente, de mi trabajo. Tenían medido, precisamente con caídas de tensión, que estaban teniendo cortes de suministro, que han tenido que buscar un sistema de provisión de energía alternativo. Tenían medido que un corte, era una industria láctea en particular, un corte de un segundo en energía le suponía 90.000 euros de gasto automáticamente. Entonces, es algo que está medido. Y eso les ha llevado a tener que cambiar un sistema de abastecimiento de energía. Porque ya no solamente es lo que se corta o puede ser la ligera caída en temperatura, es lo que supone parar circuitos y tener que limpiarlos todos y volver a empezar.
Sí, habría, imagino también que, claro, repartir o hacer una política de estrategia de grupos de electrógenos para, de alguna forma, en determinados sitios, hospitales, por ejemplo, es decir, o determinadas instituciones estratégicas, poder responder ante una situación como esa, ¿no? Por ejemplo, datos, ¿no, señor Ortiguela? ¿No? Sí, es fundamental, ¿no?, que lo primero que se cae es Internet, es el mundo de los datos, ¿no? De los datos, correcto. Sí, los servidores, además, cada vez consumimos más datos y ya no simplemente el dato que tenemos en el móvil, que puede ser un dato, digamos, bueno, pues un día sin móvil es un día difícil, raro, más que difícil, un día raro, digamos, pero es que ya también las máquinas, el 5G, todas las máquinas, todas las infraestructuras básicas utilizan datos, utilizan redes de comunicación para seguridad y demás, con lo cual sería un tema muy complicado. Y luego estamos preparados, bueno, pues a nivel de lo que es guardar los datos, si hay duplicidad, ahí está redundando los sistemas por temas de seguridad obvia en diferentes sitios, en diferentes lugares, para que no, si hay un apagón, pueda haber esos datos no se pierdan, pero digamos que a nivel de infraestructuras sería también un problema bastante grave, y más si estamos viendo que vamos hacia pues el vehículo autónomo que funciona con datos y, bueno, pues ahí sería un gran caos, vamos, entonces importantísimo. Claro, en el caso del transporte, Paula, el transporte es autónomo por definición, en la refrigeración, pero claro, poco más se podría hacer, ¿no? No llegaría mucho más allá. No, porque aunque las instalaciones además cuenten con sistemas de apoyo, el estar un día un día con un corte de suministro eléctrico, por ejemplo, supondrían unas pérdidas terribles para la empresa, aparte de la gran cantidad de desperdicio alimentario que se generaría. O sea, es que todo ese producto que esté en la planta, al final, por cuestiones de seguridad alimentaria, la degradación que se produciría, las oxidaciones, descomposiciones, es que al final haría que todo ese producto acabara teniendo que eliminarse. El impacto no solo económico, sino social y ambiental, pues sería brutal. Sí, el impacto económico lo señalaba el señor Abad, o sea, 90.000 euros por minuto, ¿no? O sea, de falta de suministro. En el caso de los consumidores, yo estoy seguro que las compañías de seguros tendrían que abonar ingentes cantidades para poder afrontar la pérdida de alimentos en los domicilios, ¿no?, privados por falta de energía, ¿no?, y por pérdida de esos alimentos. Sí, bueno, esto comentaba antes que aquí igual era imposible de abordar el apagón de Argentina, no hace tantos años, y no aquí, solo en una parte del territorio, en la zona de Cataluña, debido a problemas que tuvo Endesa, dejó sin suministro a muchos hogares durante varios días. Entonces ahí, por ejemplo, sí que se presentaron, en ese caso, bueno, más que las compañías de seguros, en este caso a la compañía suministradora, se presentaron demandas y, bueno, se reconoció que allí había unos daños. Primero pierdes comida, pierdes el utilizar todo tu equipamiento en el hogar y, claro, bueno, se reconoció que sí, que ahí había un daño y de alguna forma había que resarcir a los consumidores que habían tenido esos problemas. Gracias. Yo he tenido, no sé si la suerte o la fortuna de padecer un apagón en un hotel, pero en ese hotel la respuesta fue magnífica. O sea, es decir, la imagen que se llevaron los clientes de la respuesta del hotel, y por tanto yo presumo que habrá algún tipo de simulacro realizado en algunos hoteles ante situaciones como esta que se puedan producir de apagones eléctricos, ¿no? Al final, tanto por reglamento como por propia política de empresa, los hoteles solemos disponer de un segundo suministro, bien sea de otra compañía o de otro centro de transformación, o en su defecto con propios grupos electrógenos, que era lo que hablábamos de para poder suplir. Sí es cierto que no es para seguir dando un servicio continuo durante un tiempo largo. Por eso es, más bien, cuando dices lo de simulacros, es en lo que nos basamos, de poder actuar y poder dar una solución al cliente en tiempo récord, por decirlo así, pero no para dar un servicio de seguir manteniendo el hotel continuo 100%. Claro. Tenemos asociados todos esos suministros de socorro enfocados principalmente a lo que serían cámaras frigoríficas, ascensores, pasillos, lo que vendría a ser dar servicio al cliente para que pueda o bien evacuar o seguir haciendo una función dentro del hotel pues puntual.
Pero Pues no, en ese caso le aseguro que fue modélica Se agradece. y recuerdo todavía el bocadillo de jamón ibérico que nos regalaron a todos los clientes que bajamos a recepción. Fue cosa unos minutos, pero en definitiva fue el mejor sabor de boca, nunca mejor dicho, que nos dejó el hotel. Así que muchas gracias. ¿Se estudia en la universidad estas situaciones últimas en las que, claro, no existe fluido eléctrico como para abastecer los servicios de climatización o de refrigeración? Hombre, supongo que algunos departamentos, sobre todo más dedicados a riesgos, pues seguramente no, el departamento mío exactamente no tanto, pero sí le puedo decir que cómo afectaría, por ejemplo, a una universidad un caso de un apagón. Correcto. Pues yo lo diría o lo resumiría en dos secciones. Desde el punto de vista del aula, pues como no llegaríamos al confort, estaríamos hablando de un bajo o un menor rendimiento del alumno, una menor concentración. Probablemente todos hemos sido estudiantes, pero probablemente sería una fiesta para los estudiantes, para seguramente. salir. No se puede estar aquí, habrá que salir, ¿no? Yo, Claro. yo diría que más vale que no fuera ese día de examen, ¿no? Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Y también diría que a nivel de laboratorio, pues piense que todos los ensayos que se hacen a nivel de laboratorio de investigación y más desarrollo, pues el frío, la climatización es obligatoria, si no sería muy difícil reproducir los puntos de ensayo, ¿no? Por lo tanto, sí afectaría ese día, pues por ejemplo, a no poder continuar en un ensayo. Ajá, muchísimas gracias. Voy con el señor Abad y son preguntas ya específicas para cada uno de ustedes. ¿Cómo puede la Administración y en particular el Ministerio de Agricultura fomentar la eficiencia y la reducción del gasto energético de alguna manera? Bueno, pues nosotros en la Administración, en particular mi Dirección General, la de Industria, tenemos una serie de objetivos, pero bueno, los más específicamente referidos a esto podrían ser todos, desde el mejor funcionamiento de la cadena o, por ejemplo, la reducción del desperdicio alimentario, que estaría muy relacionado con esto. Pero quizá el que más claramente puede estar orientado en este sentido es uno muy general, que pueden decir ustedes, oye, ¿cómo no? Pero no está de más siempre recordárselo. Es fomentar la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras industrias y nuestras cooperativas. Entonces, con ese objetivo general nos dedicamos fundamentalmente a hacer medidas. Bueno, digo desde el Ministerio, pero que duda cabe que este objetivo también es general y puede ser compartido por otros ministerios de la Administración. En particular, quiero recordar, no he podido estar en la inauguración, pero ha estado Habilidad hoy aquí, ¿verdad? Y tiene bastante que ver en esa línea, sobre todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, que es su razón de existencia, ¿no? El fomento de la eficiencia energética. Pero bueno, volviendo a mi ministerio. Con ese objetivo, pues estamos haciendo medidas no solo, por así decirlo, directas, desde el punto de vista de implantar líneas de subvenciones, líneas de ayudas, sino también líneas más indirectas en el sentido de que no tiene una repercusión directa a la cuenta de resultados, es decir, una ayuda que le da desde la Administración a una empresa, pero sí poner medidas que vayan precisamente lo que le decía anteriormente, el fomento de la sostenibilidad. Yendo a las líneas, por intentar no extenderme demasiado y ser conciso, ¿no? Las líneas de ayuda, pues particularmente desde el Ministerio llevamos directamente, saben que nuestro Estado es autonómico, en el caso de las competencias de agricultura y ganadería les informo que son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, pero no obstante el Estado sí que tiene una labor, por así decirlo, yo creo fundamental de coordinación y también ejecutiva en algunos casos, ¿no? Ejecutiva en el sentido de que cuando son medidas de interés general o medidas que son supraautonómicas sí que somos gestores, por así decirlo. Entonces, ya yendo a la materia. Nosotros llevamos dos líneas de inversiones, fundamentalmente, ¿no? Entonces, en las dos líneas de inversiones, unas que tienen que ver con el incremento de la dimensión y de la competitividad que van destinados al sector cooperativo y otras que tienen específicamente como destino un sector principal en nuestra industria alimentaria y nuestro sector alimentario, que es el sector del vino. No solo está muy bueno, sino que es una actividad económica muy importante en nuestro país, ¿no? Con una clara internacionalización y vocación no solamente de generación de empleo desde la producción primaria, sino también muy importante desde el punto de vista económico. Entonces, en las dos líneas hemos establecido una priorización muy clara hacia la orientación medioambiental. Tanto es así que en los criterios, en las ayudas hay un elemento de elegibilidad, es decir, soy susceptible o no de recibir ayudas, y después tengo que entrar en una concurrencia competitiva en la cual se me establecen unos criterios por los cuales se puntúa mi proyecto. Pues puedo decirle que en ambos casos la priorización máxima son las actuaciones o la evaluación del proyecto de la operación que tiene que ver con el componente medioambiental. Me refiero a eficiencia energética, me refiero a la reducción de la producción de residuos
o la utilización de energía renovable. La energía renovable no está tanto relacionado con esto, sí está relacionado con lo que decíamos anteriormente, es decir, buscar herramientas que pudieran compensar esas caídas de suministro ajenas a la empresa, ¿no? Entonces, puedo decirle que esa labor la estamos haciendo, están absolutamente priorizadas, y de hecho les puedo dar un dato incluso de que la primera convocatoria del periodo nuevo de medidas de inversión en el sector del vino, el 24% de la inversión fue destinada a esa línea de priorización del enfoque medioambiental. Y desde el punto de vista de, por así decirlo, no destinado a la ayuda directa, ¿qué podemos hacer desde la Administración? Pues fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental, lo que sería la sostenibilidad integral, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos poniendo a disposición de las industrias, de la mano de FIAL, que ha colaborado activamente, una serie de herramientas para medir la sostenibilidad integral de la industria. Desde iniciativas que tienen que ver con intercambiar pareceres o iniciativas o actuaciones que se desarrollan en materia de sostenibilidad, como herramientas de autoevaluación de la sostenibilidad integral o medidas de comunicación del compromiso de la industria con la sociedad en general para la implantación de la sostenibilidad. En ellos, como decía, tiene un componente importante la parte medioambiental, y dentro de ello, evidentemente, también todo lo que tiene que ver con el uso, la eficiencia de la energía, y también pues lo que es reducción del consumo, reducción de emisiones, que tiene que ver, evidentemente, cuanto más eficientes son los sistemas, y por supuesto la climatización son fundamentales, o incluso también medidas proactivas hacia los trabajadores, que evidentemente no solamente producir alimentos, sino que la gente trabaje adecuadamente, ¿no? Bienestar animal, que duda cabe, porque también no podemos olvidar ello. O sea, la climatización es muy importante también en la producción primaria, desde el punto de vista de producción vegetal o la producción animal. Cuanto más intensivo es un sistema, evidentemente necesita más ayudas, porque no puedes producirse en condiciones, por así decirlo, puramente naturales. Entonces, la climatización en ese sentido también es muy importante. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Abad. Para el señor Ortiguela, claro, dada la creciente trascendencia, sobre todo de las comunicaciones, ¿existe alguna legislación específica que se ocupa de las condiciones térmicas y ambientales que deben requerir los equipos? ¿Y eso está unificado, además, también? Bueno, más que legislación, lo que hay son especificaciones técnicas. Es decir, sabemos que los equipos pueden trabajar un servidor de entre 10 y 38 grados, pero lo idóneo son entre 18 y 23. Entonces, bueno, intentamos que también por temas económicos sea la temperatura más idónea para que funcione bien, y en eso estoy hablando de servidores, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que luego en la fabricación, por ejemplo, de semiconductores, la temperatura también es importante, la temperatura, el polvo, es decir, tiene que ser, está todo muy medido y está todo muy regulado para que todo funcione bien. Es decir, que en ese sentido, digamos que hay no una conciencia, sino una necesidad técnica que es prioritaria. De hecho, incluso en el tema de servidores se controla si hay personas dentro o no, porque al haber personas dentro de un servidor, lógicamente si hay un grupo de personas, pues la temperatura puede subir, ¿no? Con lo cual, digamos que es un tema que, más que legislación, lo que son unas explicaciones técnicas muy claras, porque claro, corremos el riesgo incluso de incendio en caso de que la temperatura no esté regulada con los servidores funcionando al máximo rendimiento. Claro, incendio que también estará contemplado, quiero decir, habrá sistemas también para lógicamente decir, para cortar ese fuego. Exactamente, pero digamos que ahí la temperatura es fundamental que esté en esos grados de 18 a 23, que esté regulado. Y esas especificaciones técnicas, también le decía, ¿son uniformes en todas las comunidades en España? ¿Son las mismas? ¿Hay algunas más exigentes que otras? No, digamos que al final son especificaciones técnicas desde el punto de vista de funcionamiento, más que legislación. No sé si hay legislación, ahí la verdad es que desconozco si hay una legislación. Creo que no hay legislación sobre... Lo que sí hay son especificaciones técnicas muy rigurosas y que son imprescindibles. Es decir, sin esas especificaciones técnicas no se garantiza el correcto funcionamiento de los equipos, con lo cual es una de las grandes... Es decir, antes de meter los equipos a funcionar, se aclimata, se acondiciona la sala para que esté en esas condiciones óptimas. Si no, no se pone en funcionamiento. Es decir, si no se dan esas condiciones necesarias de temperatura, de aislamiento y demás, y luego hay procesos de fabricación de semiconductores que son rigurosísimos y que ahí la climatización tiene que estar exactamente a esos grados, ¿no? O sea que en este Día Mundial de la Refrigeración podemos asociar perfectamente que el éxito de los datos también va parejo a la climatización. Totalmente.
Bueno, creo que debemos también reivindicarlo, ¿no? Me parece que es lo suyo. Muchísimas gracias, señor Ortiguela. Para la señora Pinto, claro, dada la importancia de la refrigeración en el sector alimentario, ¿qué mecanismos hay para que la cadena de frío y la correcta conservación de los alimentos estén siempre asegurados? ¿A qué tipo de sistemas de apoyo recurren ustedes? Bueno, en primer lugar me gustaría destacar que la industria de alimentación y bebidas es una industria muy heterogénea. Cada subsector que lo compone pues tiene unas características distintas y además el porcentaje de pymes es muy, muy elevado. Entonces, los recursos o la forma de gestionar esto puede ser muy distinta de entre las pequeñas empresas y las grandes. Pero bueno, en cualquier caso, el mantenimiento de los equipos de frío es algo prioritario para todas ellas. De hecho, son los equipos que más atención reciben, con unas revisiones exhaustivas. La mayoría de las grandes instalaciones siempre suelen estar automatizadas, entonces sí que suelen contar con equipos redundantes sistemas redundantes en sus equipos de control, y además está muy extendido el uso de equipos electrógenos por si hay un fallo en el suministro eléctrico, de compresores, tal. Y en las pequeñas lo más habitual es que tengan pequeños compresores. No es tan habitual a lo mejor sistemas de almacenamiento de frío así en general en la industria, sino serían más bien compresores. Y luego también la mayoría de las instalaciones suelen contar, es que me llamó la atención que me lo comentaron, como siempre tienen como piezas de repuesto de absolutamente todos los equipos, para que en el caso de que hubiese algún fallo, por ejemplo una rotura de alguna pieza, que lo pudiesen reparar inmediatamente, para incluso ni siquiera tener que utilizar estos sistemas de apoyo, ¿no? O sea, que el control es muy, muy, muy pormenorizado, lo tienen todo muy controlado. Muchísimas gracias. Desde el punto de vista de la UCU, ¿cómo se contempla por parte del consumidor la climatización o la refrigeración? ¿Como una necesidad o como un lujo? Bueno, aquí quizá vamos a diferenciar dos cosas. La parte de lo que es refrigeración, realmente es una necesidad, refrigeración sobre todo en lo que se refiere a alimentos. O sea, no concebimos ahora una vivienda en la que no exista un frigorífico. De hecho, en España, prácticamente es el 100%, o sea, es el 99 y pico % que tiene presencia, y antes ha comentado Pedro también de congeladores, es muy alta. En el caso de la climatización, pues es algo diferente. Sí que están mucho más extendidos los sistemas para calefacción de un tipo u otro, más más complejos, menos complejos o más rudimentarios, que pueden llegar casi, yo creo que son datos de IDAE también, a un 90%, pero bueno, ahí entra desde calderas, bombas de calor, etcétera, o hasta un pequeño radiador. En el caso de de lo que es la refrigeración o la climatización, la parte de bomba de calor pues está algo menos extendida, creo que es en torno al 50% o algún sistema de refrigeración, y ahí sí que empieza a ser más percibido como un lujo. Más que como un lujo, es también teniendo en cuenta un poco cómo es la situación de la familia española. Nosotros hace poco publicábamos una encuesta de un índice entre usuarios españoles, una encuesta que respondieron 2.000 y pico, 2.500 personas, de un poco cuál era su estado, digamos, económico, ¿no? Y había un 17% de los que respondían que decía que les resultaría, o pensaban que les iba a resultar bastante difícil afrontar, por ejemplo, el pago de lo que es la factura eléctrica. Si tienes problemas para afrontar ese pago, pues claramente tanto la refrigeración y climatización empieza a ser un lujo. Y lo mismo, si lo mismo decía un 14%, pues que pensaba que iba a tener muy difícil utilizar dinero para calentar o utilizar la calefacción durante el año, y otro 14% decía que era muy difícil o lo veía bastante difícil invertir en equipamiento del hogar. Quiere decir que no es, hay en determinados aspectos que que quizás sí que es visto como un lujo. Nosotros intentamos, pues desde la organización, ahora mismo, por ejemplo, participando en un proyecto europeo, pues fomentar, por una parte, energías renovables y, por otra parte, bomba de calor
porque consideramos que es un sistema muy eficiente, que es necesario que la gente lo tenga y ofrecer pues, a los consumidores la posibilidad de tener buenos productos a un precio razonable, pero aún así para muchas familias es difícil abordar esos gastos. Ajá, perfecto. Muchísimas gracias. Claro, cuando nos acercamos a los hoteles, yo creo que la conciencia ecológica, medioambiental, es más creciente en los clientes, ¿no? Nos encontramos con las toallas, por ejemplo, tan sencillo como eso, e intentamos no tirar las toallas todos los días al suelo para que las cambien, sino que, hombre, conservarlas un poco. ¿Cómo se traslada eso al mundo de la eficacia medioambiental en la climatización y refrigeración en los hoteles? La climatización, primero iba a hacer también una puntualización. Sí, cómo no. Bueno, esto es una mesa abierta. Quiero decir que en cualquier momento pueden ustedes hacer cualquier tipo de comentario. Se me ha olvidado decirlo y perdonen, discúlpenme. Efectivamente, en los hoteles, por ordenanza y por consejería de la comunidad, en el caso de Madrid, sí estamos obligados a, como era de prever, estamos obligados a tener unas condiciones de confort para los diferentes clientes, lo que sí que ya conlleva que tenemos que tener tanto climatización como refrigeración en todas las habitaciones. Irá en función de la categoría de hotel, quiero decir. Pero, o sea, si es un 5 estrellas está claro, pero... A partir de las 3, que son los que nosotros mínimo tenemos, esas sí que estamos obligados a tener unas condiciones de confort para todos los clientes. Era únicamente... Sí, para la puntualización, se lo agradezco. Y luego, pues lo que es... desde el punto de vista ecológico y eficiencia en todo el tipo de instalaciones, pues desde el origen, que ya están siendo los propios fabricantes los que están conllevando unas actualizaciones en sus equipos de tal forma que sean más eficientes, eso nos redunda a nosotros y en todas las actualizaciones que nosotros vamos realizando, al final, pues desde el origen, desde la propia torre de refrigeración, la enfriadora, las bombas, todo al final termina siendo cada vez más eficiente para tener mejores rendimientos, aunque hasta ahora todavía siguen siendo más caros, pero bueno, lo que son esos equipos... Está usted en el sitio adecuado para decirlo. Que van dando mejores servicios y mejores rendimientos, de tal forma que las prestaciones que nos proporcionan cada vez son más sostenibles, más eficientes, y eso hablo desde el origen hasta el equipo ya final, que podría ser un fan coil propiamente para darnos calor y frío en general. Y siempre tendemos a ir desde la mano de la eficiencia y desde todas las instalaciones, no solo en lo que sería el punto de clima, pues lo mismo, pasar a iluminación LED, concienciar primero a los propios empleados que tenemos en los hoteles, que sean los que se encarguen de no estar teniendo cosas en servicio cuando no son necesarias. Lo que se suele decir muchas veces es, si estás climatizando no me abras la puerta, o sea, no me enfríes la calle. O sea, todos esos son puntos que al final... O sea, que se puede decir que las amortizaciones de los equipos son cada vez más cortas. Sí. Hasta ahora a lo mejor casi andamos parecido antes porque todavía no han llegado a tener un precio muy asequible. Entonces al final sí que obtenemos mejores rendimientos, pero en proporción a lo que es en sí el precio base, todavía estamos un poquito ahí compensados. Nosotros incluso, más o menos en números, lo que es el consumo de todo tipo de energía, sea de gas para las calderas, sea de electricidad para las enfriadoras, esto ronda casi un 45%, lo que es en sí clima ronda aproximadamente un 45% lo que terminamos desembolsando en las instalaciones de clima con el montante total de facturación. Entonces, claro, sí que ha ido disminuyendo eso, a lo mejor pues aquí a poco, pues en vez de ser el 45 nos vamos al 35, pero no tan alto, evidentemente. Esa es su aspiración, lógicamente, ¿no? Correcto. Señor Rey, ¿se están dando a la climatización de espacios y a la cadena de frío el protagonismo que requieren en las carreras universitarias? Bueno, pues yo para serle sincero diría que en general no. Tristemente debo decirlo así. El escenario que nos movemos actualmente en las carreras universitarias, lo conocen la mayor parte de ustedes, está formado por grados, que en nuestro caso en ingeniería son 4 años, y luego viene la especialización de máster, que son 1 o 2 años, ¿no? En ese sentido, España es curioso que teniendo una demanda grande de máquinas, tanto de frío como de bombas de calor, no salgan en general másteres especialistas en climatización y refrigeración.
Digo en modo general, porque sí es verdad que hay casos puntuales, hay algunas universidades que lo están haciendo y algunos grupos de investigación que también. Pero a mí me parece un poco lamentable esto. Y en ese sentido también animo un poco al escenario que hay aquí de empresas fuertes, que sean un poco más protagonistas en este aspecto y exijan esa demanda al Ministerio, porque yo creo que sería, a mi juicio, importante sacar especialistas con más profundidad en este área, dado que en los grados, por la cantidad de horas y el tamaño de tiempo que es el programa, pues solamente se da un barniz, se da unos conocimientos básicos, pero no de expertos que la demanda la industria y la innovación española. Esto en el sentido formativo y en el sentido investigador también, pues debo decir que no hay mucho ánimo en general en España. Yo salgo a varios congresos internacionales frecuentemente y me da pena que formamos grupos pequeños cuando tenemos mucho que decir en nuestro entorno. Nosotros tenemos una experiencia grande por el clima, la climatología, por la innovación que a veces hacemos en otros sectores y sin embargo luego en este campo pues a veces es reducido, ¿eh? No hay mucha gente que trabaja en estos sectores. Entonces, pues lamento decir que un poco pesimista, es necesario reforzar esto. Y aquí diría también el apoyo y la fuerza de las empresas, ¿no? La demanda de las empresas que se apoyen más en la universidad, que yo entiendo que también es importante en las asociaciones, que también en sus propias empresas den formación, pero yo creo que es un potencial que tienen ahí, y una puerta abierta, y yo creo que entre ambos se podría construir mejores profesionales. Antes decía el profesor Torrella justamente eso, ¿no? Que este es un sector muy opaco, que es poco vistoso, no se sabe por qué, ¿no? Pues no lo sé exactamente la razón, posiblemente porque hay pocos, digamos, que tengamos inquietud en trabajar en estos campos. Lo más tradicional en España pues ha sido más la ingeniería mecánica, la eléctrica, la automática y bueno, pues parece que esto, como no venga avalado en cierto modo con más peso desde un punto de vista empresarial de demanda, pues a veces se queda un poco más oculto, sí. Pues tal vez este Día Mundial de la Refrigeración y este acto que ha organizado AFEC y AECID junto con NAFAR, pues fomente ese puente que solicita entre los fabricantes, la empresa en definitiva y la universidad, que seguramente será muy provechoso para desarrollar una mayor presencia, lógicamente, y también atractivo para el estudiante, ¿no? Imagino. Ojalá y redunde en el beneficio de todos. Muchísimas gracias, señor Rey. Estamos en una mesa de debate abierta. Quiero decir que en cualquier momento podemos hacer cualquier tipo de intervención y comentar incluso reprocharse unos a otros, de hoteles a transporte de alimentos porque no llegan a tiempo, ese tipo de cosas. Pueden hacerlo, estamos en el marco ideal. Pero también quería invitar al público a que, si lo desea, pueda formular algún tipo de pregunta a la mesa de debate. No sé si hay alguien interesado para que las azafatas puedan acercar el micrófono a la persona que esté interesada en formular alguna pregunta. Si no, estamos prácticamente ya en la recta final, continuamos el debate y se lo van pensando por si hay algún tema que les ha quedado no suficientemente claro a lo largo de la mesa de debate. Sí me gustaría preguntar al señor Abad qué es, yo no sé si le quita el sueño o no, pero ¿cuáles son los retos? ¿Lo que le quita o lo preocupa? ¿No? Preocupa en el sentido de que le ocupa anticipadamente en temas de refrigeración y de climatización con respecto a su ministerio. Pues no le voy a ocultar que hay muchos temas que me quitan el sueño, pero la verdad que puntualmente a este no me había dedicado, pero quizás esta noche le dedico un ratito, sí, quizás sí. Bueno, pues lo que nos dedicamos fundamentalmente, ya ver más aparte, es lo que decía anteriormente. Tenemos un sector, bueno, toda la economía está altamente globalizada. El sector agroalimentario no es por así decirlo, un elemento discordante de esta tónica general. Y de hecho tenemos una industria y un sector agroalimentario altamente internacionalizado, con una vocación exportadora. Bueno, por dar unas cifras, la industria viene a representar la industria alimentaria, viene a representar el 3% del PIB. Si hablamos del sector agroalimentario y pesquero, estaríamos hablando en torno al 10 y pico del PIB. Pero bueno, ya les digo que además desde el punto de vista económico tiene su peso, evidentemente. En todas las economías es importante el peso del sector agroalimentario, menos en aquellas que tienen un alto desarrollo de la tecnología,
Pero nosotros sí que nos encontramos con la particularidad de, como les digo, de un sector netamente exportador e importador también. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar por hacer una industria competitiva, eficiente en sus procesos, capaz de competir en todos los mercados globalizados, y también hablando más ampliamente del punto de vista no solamente del sector productor o transformador, al que estoy hablando, pues también pasando a la siguiente fase que hablaba Paula desde la FIAB anteriormente, también la siguiente fase, ¿no? Transporte y distribución. Con posterioridad tendrán un representante de la distribución. Con lo cual, en esas partes, esas segundos componentes que van más allá de lo que es la transformación y la conservación de alimentos también es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar en tener una industria, en mi parcela de trabajo, una industria alimentaria cada día más competitiva, más eficiente y cada día más internacionalizada. Y en eso, sin duda, pues este sector tiene bastante que ver, ¿no? Perfecto. Hacer proveernos de sistemas cada día más precisos, mejores, más eficientes, con menor impacto desde el punto de vista de contaminación ambiental, teniendo en cuenta que no somos ajenos a tener que cumplir con compromisos medioambientales internacionales muy importantes, como reducción de emisiones, como puede ser derivado de la COP21, o cumplir con objetivos tan importantes como son los de la Agenda 2030, el objetivo número 12, que tiene que ver con garantizar una producción y consumo sostenible de alimentos, en el cual las empresas tienen que reducir desperdicio alimentario, tienen que a su vez intentar, o tenemos que promover, sobre todo los gobiernos y la sociedad en general, que las empresas sean cada día más sostenibles y lo comuniquen, con lo cual, bueno, pues tenemos que per se ser cada día más sostenibles, más eficientes, pero también desde el punto de vista económico y de competitividad de nuestra economía, y en ese sentido agricultura es un ministerio económico, pues tenemos bastante que desarrollar, y en ese sentido ustedes tienen un papel clave. En ese sentido también le deseo que duerma. Muchas gracias, que duerma, eso es fundamental para poder rendir, ¿no? Muy amable. Señora Abad, muchísimas gracias. Les voy a pedir, para terminar ya, con la misma metodología del comienzo... Bueno, ¿quería hacer algún comentario? Sí, ahora vamos con las preguntas. Pero en la misma forma con que hemos comenzado, con la respuesta casi telegráfica, que piensen ustedes su carta a los Reyes Magos. Nos adelantamos en el verano a la carta a los Reyes Magos. ¿Qué les gustaría de cada uno de sus sectores pedir relacionado, lógicamente, con este Día Mundial de la Refrigeración? Señor Ortiguela, por favor. Bueno, pues nada, que sigan evolucionando los sistemas como están evolucionando, porque bueno, hay una noticia buena, que es que el consumo de datos, según estudios, pues se va a multiplicar por 4 en los próximos 5 años, con lo cual vamos a necesitar más equipos de refrigeración. Eso les pone muy contentos, están muy contentos todos ellos. Y lo importante es que sean pues más eficaces, bueno, pues que sigan esa tendencia de mejora continua, y porque también abarata los costes para la industria. Al final, perfecto. También en fabricación abaratarían también importante, y es importante también no solo para los servidores, que ahora mismo es el boom de los datos, estamos en la economía del dato, pero también para la fabricación de esos semiconductores, de esas memorias. Ajá. Señora Pinto. Carta de los Reyes Magos. Un poco en línea con todo lo que ha mencionado Clemente, yo creo que la petición un poco de la industria alimentaria en este sentido sería que se continuase invirtiendo e investigando en procesos de refrigeración cada vez más eficientes y más sostenibles, porque al final la industria alimentaria tiene una vinculación muy estrecha con el medio ambiente, y ser una empresa sostenible desde los 3 puntos de vista, ¿no? Ambiental, social y económico, es nuestro objetivo principal. Entonces, que los sistemas de frío sean también cada vez más eficientes y más sostenibles, a la par que económicos, si puede ser, sería lo ideal. Perfecto, muchas gracias por la concisión. La OCU. Por nuestra parte, pues bueno, también la sostenibilidad, que sea de más fácil acceso, y bueno, pues llegar un poco que lo mismo que en refrigeración, en la parte de disponer de un frigo en casa, eso ya lo más habitual del mundo y todo el mundo tiene, pues que eso mismo pudiese ser para tema de climatización, refrigeración, etcétera, que fuese asequible para todo el mundo y que todo el mundo lo pudiese disfrutar de esas ventajas. Correcto. Hoteles. Yo, desde mi sector, más o menos lo he ido enfocando también al principio. Estoy en línea con mis compañeros, que sigamos evolucionando con las nuevas tecnologías, haciéndoles también más sostenibles todos los equipos, y que sean cada vez más baratos. De todas formas, yo sí he visto en los hoteles notas, que me parece muy bien, notas añadiendo o pidiendo, solicitando la responsabilidad medioambiental del cliente con el tema de las toallas, pero nunca con el tema del aire acondicionado.
Hombre, aunque no sea a lo mejor el sitio más apropiado para decirlo. Quiero decir, porque a veces uno entra en una habitación y hace un frío, es decir... En general nosotros tenemos, como creo que se podrá intuir, un sistema de gestión de tal forma que ya tenemos pues una temperatura preconfort antes de que llegue el cliente y que haga el check-in. Cuando una vez ha hecho el check-in ya le empezamos a tener otra temperatura. O sea, lo que no solemos tener en general es apagado completamente la habitación, y si a lo mejor hemos tenido mala suerte y llevamos 5 días sin tener esa habitación vendida, que tengamos que darle un empujón para llegar a la temperatura deseada. Entonces, solemos tener unas temperaturas de preconfort, como decía, unas temperaturas de confort y luego la posibilidad de que el propio usuario pueda gobernar. Regular. Pero nosotros casi siempre las tenemos configuradas para que cuando el cliente llega tenga una temperatura de confort que puede ser, si es verano, ronda los 26 grados, y si es en invierno, que ronda los 21. A partir de ahí, él tiene la posibilidad de un +/- para poder optimizar y tener su... Correcto. la habitación. Me refería a esa, me refería a la parte de responsabilidad del cliente, no tanto del hotel, pero en cualquier caso sí que también que exista una conciencia por parte del cliente, no solamente con las toallas, sino también con el aire acondicionado o la calefacción también. Eso sí, de alguna forma. Como lo que hablábamos también al principio, cada cliente somos un mundo, Sí. unos desean unas Sí. temperaturas y otras, de por sí tú se lo regulas, le pones ahí un estérisis, pero siempre le dejas a él la posibilidad Correcto. de desear su Correcto. temperatura. Señor Rey, termina usted, imagino e intuyo cuál será su carta a los Reyes Magos, ¿no? Tendrá que ver justamente con la visibilidad, ¿no? Tal vez, ¿no? Bueno, yo quería comentar, bueno, aquí hay muchos temas que se podrían establecer desde el punto de vista de, diría, investigación y transferencia de tecnología, pero yo me voy a centrar en los que nuestro grupo de investigación desarrolla en este aspecto como, digamos, retos o avances digamos, al desarrollo de la refrigeración y aire acondicionado. Diría un primer punto sería el avance de nuevos métodos de refrigeración, que nuestra tendencia es a hibridar, es decir, usar, aquí se ha hablado de máquinas frigoríficas, usar máquinas frigoríficas y otros sistemas que no son tan, por ejemplo, tan impacto ambiental, como pueden ser sistemas evaporativos, sistemas termoeléctricos, o sea, combinando de manera que podamos llegar al punto de confort o condiciones de temperatura que marca la refrigeración. Luego también otro punto es la combinación de bombas de calor con sistemas renovables. Tenemos una máquina, digamos, frigorífica, como es la bomba de calor inversa, y además la integración de renovables, por ejemplo, con fotovoltaicas, o mismamente la bomba de calor cuando está en modo calefacción se le considera renovable, ¿no? Un segundo punto es la sostenibilidad y la eficiencia energética. Aquí también se ha ido comentando. Recomiendo un manual que hemos hecho al IDAE, que es un documento reconocido para los técnicos que trabajan en el RITE, que es ahorro y recuperación de energía en climatización. Este documento se hizo con la ayuda de Daikin y Carrier también, con 2 empresas. Y finalmente yo diría que, o esbozaría también la calidad de ambientes interiores, tanto en el confort térmico como en la calidad del aire dentro de los edificios, en el reto que nos viene ya en esta década a partir del 20, que son los edificios próximos a cero energía y a los edificios rehabilitados próximos a cero energía. Entonces, en esos 3 puntos es lo que estamos trabajando. Correcto. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguna pregunta que había? Me parece que por el... Sí, hay alguien. Le acercamos el micrófono. Abrimos el micrófono del espectador que está... Ahí está. Hola, buenos días. Buenos días. La voz la tengo así gracias a los 21 grados de confort para los señores. Bueno. Una de las cosas que quiero decir Efectos es que colaterales, les llaman. en verano las mujeres nos vestimos de verano y en invierno de invierno. Pero parece ser que los hombres en verano se visten de invierno. No hay nada más que mirar la mesa. La única persona que va vestida de verano es la mujer y el resto va manga larga, camisa, calcetines. ¿Qué es lo que pasa? Que no sé si tenemos distinta temperatura de confort. Lo que pasa es que vamos vestidos distintos también. Entonces yo pediría que la temperatura de confort vaya de acuerdo con la estación, porque sale carísimo bajarla para invierno prácticamente. Como aquí hay muchas personas dedicadas a esto,
Creo que de alguna forma hace un momento don Víctor ha sido el que ha explicado más o menos las temperaturas ideales en invierno en cada una de las épocas del año, ¿no? Una de las cosas que decían era que para las mujeres la temperatura de confort es 25 grados, si no lo he entendido mal, y que para los hombres están 21-22 en verano. Correcto. Entonces yo creo que eso también va unido a la forma de que vamos vestidos. Tú sales a la calle y hace 30 grados, ir vestido como van la mayoría, yo estaría agobiada, voy vestida de verano. Bueno, solamente para que lo tomen en cuenta, que creo que hay que tener en cuenta a todos. Muchísimas gracias por su aportación. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Ay, por favor. Adelante, Hola, buenos días. Buenos días, soy Manuel Serrián, el gerente de AFAR, Buenos la Asociación días. de Fabricantes Andaluces de Refrigeración. Primero agradecer a las dos asociaciones hermanas, AEFIT y AFEC, que nos hayan invitado a colaborar con ellos. Colaboramos normalmente y es una satisfacción que hayan hecho este evento y también como lo suelen hacer ellos normalmente. Mi aportación es una tranquilización a don Javier Rey. Quiero tranquilizar en el sentido de que nosotros desde AFAR ya hemos creado un curso de expertos en sistemas de refrigeración en la Universidad de la UCO. Ha acabado fantásticamente bien. Vamos a hacer un segundo y estamos en previsión de hacer un máster. Colaboramos, es un curso además donde colaboran los doctores de la universidad, los mejores hombres que tenemos en las empresas y luego los proveedores, que algunos están representados en este mural, que efectivamente colaboran también y están a la última, con lo cual los ingenieros que salen de la facultad salen aprendiendo lo que se hace hoy. Todo de ayer de los griegos y lo de hoy y lo que haremos mañana. O sea, es un punto de tranquilización porque seguimos avanzando y estoy convencido que al final lo haremos a nivel nacional. Perfecto, muchísimas gracias y creo que el señor Rey, vamos, se pone especialmente contento por esta noticia. Me alegro y le felicito. Yo no quería decir que no toda la universidad no tiene cursos. Efectivamente, nosotros mismos nosotros teníamos un curso con muchas empresas de aquí presentes y lo llevamos 25 años. Lo que digo es que no de modo general en todas las facultades existe esto. Yo me alegro hoy de esto y ánimo y adelante. Que esto continúe y se reproduzca en otras universidades, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta más, doy por terminada la sesión. Clemente Mata, Francisco Ortiguela, Paula Cinto, Javier Pablo García, Víctor Manuel Garrido García y Javier Rey, muchísimas gracias. Este aplauso para ustedes. Les invito a que dejen espacio hacia los siguientes participantes en la siguiente mesa.